¿Alguna vez sentiste que estabas demasiado cerca de algo que no deberías ver? ¿Has tenido la sensación de que, en medio del bosque, detrás de una casa abandonada o junto a un panteón olvidado, algo más que el silencio te estaba esperando? Esta noche en Nocturnia, te traigo 3 confesiones reales, enviadas por personas que aseguran haber presenciado rituales oscuros, símbolos imposibles y presencias que no se pueden explicar. Si eres nuevo aquí, suscríbete, activa la campana y deja tu like, coméntanos desde donde nos ves esta noche, y recuerda, hay cosas que no buscan ser entendidas, solo observadas. Nunca supe por qué volví a ese lugar. O mejor dicho, nunca entendí por qué no lo olvidé. Porque todo lo que pasó aquella tarde, todo lo que vi, todo lo que olí, lo que se me quedó metido entre las costillas, debí haberlo enterrado en lo más profundo de mi cabeza. Y sin embargo, vuelve. Cada año, en el mismo mes, me despierto con el mismo sudor frío, con las manos apretadas y con una sensación tan fuerte de que alguien me está observando que tengo que pararme a revisar cada rincón de la casa. Es como si ese bosque, ese claro maldito, me llamara de nuevo. Todo comenzó en marzo de 1999, en una zona boscosa entre Linares y Iturbide, en Nuevo León. Yo tenía 23 años, trabajaba en una tienda de materiales durante el día y, cuando podía, me escapaba al monte a cazar. Mi papá me había enseñado desde niño a moverme por el terreno como si fuera parte de él. Conocía los sonidos del bosque, los caminos que tomaban los animales, el viento, las señales en la tierra. Me gustaba perderme en lo salvaje, sentirme fuera del ruido, lejos de todo. Ese día salí más tarde de lo normal. Había discutido con mi jefe, terminé agotado, y en lugar de volver a casa a dormir, tomé mi rifle, metí un termo de café en la mochila y conduje hacia la vieja vereda que bordea el cerro. El sol ya estaba bajando cuando me interné en la maleza. Caminé durante casi una hora sin rumbo claro, buscando rastros, escuchando ramas crujir a lo lejos, y entonces lo encontré, claro. No lo recordaba. Era un espacio circular, de unos 10 metros de diámetro, donde la vegetación no crecía. El pasto era corto, como quemado, y en el aire flotaba un olor peculiar, como si alguien hubiera estado cocinando metal. No escuché insectos, no había pájaros. Solo un silencio espeso que me hizo detenerme de inmediato. Algo en mí, muy dentro, me dijo que no debía pisar ese lugar. Pero lo hice, di unos pasos hacia el centro. Las marcas en el suelo eran lo que más me inquietaba. No eran naturales. Había símbolos trazados con ceniza, círculos concéntricos, formas que parecían manos o garras de 3 dedos. Algunos parecían raspados con piedras, otros pintados con algo que no supe reconocer. Rojo. Oscuro. Seco. Y entonces escuché el primer sonido. No fue un animal. Fue un susurro. No en mis oídos, sino dentro de la cabeza. Como cuando uno recuerda algo que no vivió. Una frase incompleta. Un murmullo antiguo. Me giré en seco, con el corazón bombeando como un tambor. No había nadie. Pero sí, detrás de los árboles, entre las sombras, estaba una figura. Alta. Delgada. No se movía. Me observaba. O al menos eso parecía. Su rostro estaba cubierto por lo que, en un primer momento, pensé que era una capucha. Pero no era tela. Era carne. Carne suelta, como piel colgando, húmeda, cubierta de lodo o algo más denso. Y sobre esa máscara improvisada, un solo orificio en el centro. No eran ojos. No había ojos. Solo un hueco profundo, como si me mirara desde una grieta. No disparé. No corrí. Me paralicé. Algo me decía que si hacía ruido, si rompía el silencio, eso se acercaría. Y entonces ocurrió, el centro del claro se encendió, no puedo explicarlo de otro modo. En medio del círculo apareció fuego. Un fuego inmóvil, sin humo, sin chasquido. Como si hubiera sido pintado allí. Y alrededor de la llama, comenzaron a surgir objetos del suelo. No se movieron, aparecieron. Un cuenco de barro, una figura hecha de ramas, algo que parecía una pequeña pierna, huesuda, con piel pegada aún. El calor me golpeó en la cara. Pero no era como el del fuego común. Era interno. Como si mis órganos estuvieran calentándose desde dentro. Me ardían los dientes, los párpados, la garganta, y entonces lo vi todo. De golpe, no sé si fue un recuerdo, una visión, una alucinación.
Pero lo sentí con una claridad brutal. Vi gente. Gente alrededor del fuego, con túnicas de cuero curtido, de espaldas a mí, moviéndose en círculo. Vi niños entre ellos. No se movían. Vi sangre corriendo por la tierra, como un riachuelo negro. Vi símbolos escritos en las piedras. Vi una mujer con el pecho abierto, con los ojos mirando hacia arriba, como si aún supiera que estaba allí, y vi al mismo ser que me observaba desde el bosque, pero entonces tenía alas. No alas como las de un ángel. Alas como membranas rotas, pegadas con clavos. Y de su pecho salía una luz púrpura que me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, todo estaba en silencio otra vez. El fuego se había extinguido. El claro seguía igual. Y el ser, la figura, se había desvanecido. No había huellas. No había calor. Solo yo, temblando, con las piernas a punto de colapsar y un zumbido en los oídos que me acompañó durante días, regresé a mi casa esa noche sin decir una palabra. No le conté a nadie. Dejé de cazar. Dejé de entrar al monte. Pero no dejé de soñar con ese lugar. Durante años, cada vez que dormía más de 3 horas seguidas, el claro aparecía. El fuego encendido. Los cuerpos en círculo. Y siempre, ese susurro que se repetía como un mantra incompleto: tú lo viste, ahora lo llevas contigo. Lo más inquietante ocurrió 10 años después. Un primo lejano, que no veía desde que éramos niños, vino a visitarme. Había estado estudiando antropología en el extranjero y había vuelto para investigar leyendas del noreste. Me preguntó si conocía el claro del cerro. Le dije que no sabía de qué hablaba. Entonces sacó una hoja doblada de su mochila. Era una fotocopia vieja, de un manuscrito de 1912. En ella había un dibujo hecho a mano, torpe pero claro, un círculo rodeado de símbolos, con un fuego en el centro, y una figura al fondo, con una máscara de carne y un hueco por rostro. No dije nada. Solo asentí y le pedí que no volviera a buscar eso. Nunca. Ni por ciencia ni por fe. Él me preguntó por qué. Yo solo le dije, porque hay cosas que no se pueden desver. Y otras, que nunca se van. Desde entonces, evito ese bosque. Pero a veces, cuando conduzco de noche por esa región y paso cerca del cerro, el zumbido vuelve. Breve. Fuerte. Como una advertencia. Como una llamada, y aunque me muero de miedo, sé que algún día voy a tener que volver. No porque quiera, sino porque algo allá todavía me espera. Algo que yo abrí sin querer, algo que nunca debí ver. Me costó mucho trabajo aceptar lo que vi esa noche, y más trabajo me ha costado contarla. Porque la verdad es que hasta hoy, sigo sin entender cómo algo así pudo suceder tan cerca de mí, y por qué nadie habla del lugar. Quizá es porque a veces hay sitios que, aunque estén en medio de la nada, guardan secretos que conviene dejar en la oscuridad. La curva donde está esa casa es famosa por su malicia. Los que viven en el pueblo cercano me lo dijeron apenas llegué: no te acerques mucho, no te detengas ahí de noche. Pero como muchas veces pasa, cuando uno no cree, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Yo era joven, tenía 22 años y hacía poco había conseguido trabajo como repartidor de refrescos en esa zona rural de Durango. Mi ruta me llevaba cada noche por la carretera que bordea un río seco y luego una curva cerrada donde se alza una vieja casona que parece a punto de caerse. Nunca le di importancia. Solo pensaba en llegar rápido y en la siguiente parada, pero una noche, el camioncito se descompuso justo en ese lugar. Ya era tarde y la señal de celular no llegaba. Decidí bajar a buscar ayuda. Caminé hasta la casa. Las luces estaban apagadas, pero un tenue resplandor parecía salir por una ventana rota en la planta baja. Me acerqué, el aire estaba frío y olía a tierra mojada mezclada con algo amargo, como hierro oxidado. Pude ver a través de la ventana, y lo que encontré me heló la sangre. Había varias personas dentro. No eran más de 10, pero estaban reunidas alrededor de un altar improvisado, una mesa vieja cubierta con tela negra, sobre la cual había velas negras y rojas, cristales, huesos y un libro grueso que parecía muy antiguo. Las figuras se movían en un ritual pausado, casi hipnótico. No pronunciaban palabras, pero sentí que había cantos silenciosos, vibraciones que se colaban en mis oídos. En un rincón, una joven estaba atada de manos y pies. Su rostro era pálido, sus ojos vidriosos, y una marca roja, como una cruz invertida, estaba pintada en su frente.
Alrededor de su cuello colgaba un collar hecho de pequeños colmillos y piel reseca. Ella parecía estar en trance, como si estuviera en otro mundo. Quise irme, pero algo me detuvo. Una sombra cruzó justo delante de mí. Me giré, y vi a un hombre con un traje oscuro, la cara cubierta con una máscara que parecía de cuero. En sus manos llevaba un cuchillo largo y curvo, con manchas que no me atreví a identificar. Sentí que el aire se volvió más pesado. Las velas se apagaron de golpe y una corriente helada me recorrió la espalda. Corrí sin mirar atrás, sin escuchar nada más que el latido de mi corazón que retumbaba en mis oídos. Cuando alcancé el camioncito, intenté arrancarlo, pero no respondía. La noche parecía alargarse hasta el infinito. Estuve ahí, solo, con el motor muerto, escuchando ruidos que no tenían sentido. Voces lejanas, susurros en un idioma que no conocía, golpes en la chapa oxidada. El miedo me paralizó hasta que, con un estruendo seco, el motor volvió a encenderse. Conduje hasta la siguiente estación, donde pedí ayuda. Nadie me creyó, claro. Pero al día siguiente, cuando volví con policías para investigar, la casa estaba vacía. Nadie dentro, ni rastro del altar, ni velas, ni libro. Solo polvo y telarañas. Ni siquiera encontré huellas recientes. Lo más raro fue cuando el jefe de policía me mostró un archivo viejo, una denuncia de desaparición de una joven, ocurrida justo en ese lugar, hacía casi 50 años. Pero nunca encontraron ni el cuerpo ni culpables. Desde entonces, he evitado esa curva. Pero sé que no se va a ir. La sombra con la máscara sigue ahí, acechando. Y cada vez que paso, siento que la joven atada sigue mirando a alguien que nunca llegó. Todavía puedo sentir el peso de esa noche, como si la niebla que cubría el pueblo se hubiera colado dentro de mí y no quisiera salir. Trabajaba como guardia nocturno en una antigua estación de servicio al borde de una carretera secundaria, en las afueras de Zacatecas. El lugar estaba prácticamente abandonado, salvo por un par de camionetas y unos camiones que pasaban de vez en cuando, y por mí, que hacía rondas bajo un cielo que parecía caer. Era noviembre. El viento traía consigo un olor a tierra mojada y a leña quemada, pero también algo más, algo que no podía identificar. Algo que se pegaba a la piel y se metía en los huesos. La estación estaba casi destruida. La bomba de gasolina principal estaba oxidada, el techo tenía goteras y las paredes estaban cubiertas de grafitis extraños, símbolos que no reconocía, pero que tenían un aire de amenaza. Cuando llegué la primera noche, pensé que todo sería tranquilo. Solo una rutina aburrida. Pero a la medianoche, la radio empezó a emitir un sonido estático. No era la interferencia común. De entre ese ruido, comenzaron a surgir voces susurrantes, casi ininteligibles. No pude entender palabras, solo un murmullo que me heló la sangre. Intenté apagar la radio, pero parecía que alguien más la encendía. No había nadie en la caseta de control. Al salir para revisar, noté que un extraño símbolo, dibujado con una sustancia oscura, aparecía en la puerta trasera, algo que no estaba antes. El signo parecía un triángulo invertido con un círculo en el centro, y unas líneas que parecían romperse hacia afuera, como si el símbolo quisiera salir del muro. Mientras avanzaba hacia la zona de los surtidores, sentí una presencia. Algo que no se veía, pero que me observaba intensamente. De pronto, una sombra apareció junto a uno de los dispensadores, oscura, densa, sin forma definida. Me quedé paralizado. Al enfocarla con la linterna, la sombra se disipó, pero a los segundos volvió a formarse, más cercana, más amenazante. Las voces en la radio se hicieron más claras, hasta que una palabra resonó fuerte en mis oídos: ven. Sin saber por qué, comencé a caminar hacia el fondo del terreno, donde había una pequeña construcción abandonada que antes había sido un taller. Allí, en la penumbra, vi un círculo de velas negras encendidas alrededor de una figura humana. No era un cuerpo, sino una especie de maniquí cubierto de tela y barro, con símbolos pintados por todas partes y colgado de cadenas oxidadas. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo hubiera cobrado conciencia para aplastarme. El murmullo se transformó en cánticos guturales, que parecían salir de todas partes a la vez y de ninguna. Intenté alejarme, pero sentí que algo me agarraba del tobillo. Miré hacia abajo, y una mano huesuda y cubierta de lodo emergía del suelo, como si quisiera arrastrarme hacia abajo, hacia la oscuridad. Con un esfuerzo que no sabía de dónde saqué, me liberé y corrí hacia la caseta. Encendí todas las luces, pero el miedo no se iba.
Cerré la puerta y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, la policía encontró en el suelo del taller lo que parecía un altar. Huesos quemados, candelas consumidas, y la misma figura que vi la noche anterior, pero ahora hecha pedazos. También hallaron un libro antiguo con páginas arrancadas, cubierto con un olor pútrido imposible de describir. Nunca supe quién hizo eso, ni por qué. Pero desde esa noche, la estación cerró. Los camioneros evitan la curva y cuentan historias de un refugio donde la noche nunca se acaba, donde se hacen pactos que no tienen final. Yo dejé ese trabajo, pero aún escucho la radio estática en la oscuridad, el llamado de esas voces que todavía me persiguen, y la sensación de que algo rompió el velo entre este mundo y otro mucho más oscuro. Gracias por acompañarme en estas confesiones que parecían imposibles de contar. Recuerden que en Nocturnia, buscamos siempre el límite entre lo real y lo inexplicable, donde las sombras tienen memoria y los silencios gritan. Si alguna vez pasan por un bosque, una curva o una estación solitaria y sienten un escalofrío inexplicable, no lo ignoren. Tal vez, como en estas historias, hay algo allí que sigue esperando, invisible, paciente, eterno. Desde donde nos estén viendo, cuídense en la noche y, si les gustan estas historias que nos hacen temblar, no olviden suscribirse y darle like para seguir explorando juntos lo oscuro. Nos vemos en la próxima historia, si es que la oscuridad nos deja.